Bueno amigos, aquí tenemos un horno de microondas que vamos a aprender a calar los componentes, el magnetrón, el transformador, el relay de la tarjeta electrónica, el filtro de ruido o pequeña tarjeta electrónica, aquí entran 120 voltios, tenemos el diodo rectificador, el capacitor, un termostato y un sensor de humedad. Aquí lo tenemos, ahorita lo vamos a ver con claridad. Entonces primero vamos a utilizar el diagrama original. Este diagrama nos va a sacar de dudas para poder calar estos componentes. Aquí tenemos los componentes que vamos a calar: el magnetrón, relevador, el motor del ventilador, el motorcito para que dé vueltas el plato, el filtro de ruido, la tarjeta electrónica que les dije, el sensor de humedad, el transformador y el capacitor. Y también lo más interesante de esto, que aquí nos especifica una prueba que podemos hacer nosotros a el diodo. Acá tenemos una prueba que se puede hacer al diodo. Aquí tenemos las especificaciones, dice que lo podemos hacer con una batería. Aquí tenemos la prueba. Así es que este tipo de manual está muy completo y vamos a aprender a calar los componentes. Así es que primero vamos a iniciar con el termostato. Este es el único termostato que trae. A escala de 200 kiloohmios vamos a empezar a hacer las pruebas. Bueno, solamente a escala de 200 kiloohmios. Medimos que tenga resistencia infinita y ahí tenemos infinito. Quiere decir que está bien. Si apareciera OL, Open Load, quiere decir que pues no sirve. El termostato, el único que trae, está bueno. Ahora vamos a calar el magnetrón. El magnetrón nos especifica que también nos debe de dar casi infinito o menos de 1 ohmio de resistencia. Así es que solamente desconectamos las patas donde está el filamento, la conexión de electricidad, y pues aquí solamente nos especifica las partes, que aquí tenemos la antena, el empaque y la manera en cómo lo tenemos que medir. Así es que desconectamos aquí y nos debe de dar menos de 1 ohmio de resistencia o infinito. Pues aquí solamente medimos esta parte de aquí y nos debe de dar infinito o menos de 1 ohmio de resistencia, y ahí tenemos infinito. Quiere decir que el magnetrón está en excelentes condiciones. Si tuviéramos una lectura, digamos, más alta que 1 ohmio, entonces el magnetrón estuviera defectuoso, porque el manual nos indica eso. Ahora vamos a medir el transformador. Vamos a ver el manual. Ahora en el transformador es algo muy interesante porque nos indica que tenemos que remover las conexiones tanto de la bobina primaria y de la bobina secundaria, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la bobina primaria y la secundaria. La bobina primaria es la bobina de abajo y la bobina secundaria es la parte de arriba del transformador. Acuérdense que esto se divide en dos partes: bobina primaria y secundaria. Entonces la primaria es la de abajo y la secundaria es la bobina de arriba. Ahora, aquí tenemos las mediciones. Entonces, aquí tenemos las mediciones que nos tiene que dar en escala de ohms. En la bobina primaria nos tiene que dar 0.2 a 0.4 ohmios, casi infinito, ¿ok? Y en la bobina secundaria nos tiene que dar aproximadamente de 90 a 140 ohmios en la bobina secundaria. Normal es que estén en infinito los dos. Quiere decir que si está en infinito uno y en infinito el otro, eso es normal también. Primero voy a medir la bobina primaria, que es la bobina de abajo. Acuérdense de desconectar el horno de microondas antes de trabajar con esto, ¿ok? Ahora sí, vamos a medir la bobina primaria, que es la bobina de abajo. Y nos debe de dar 0.4, menos de 1 ohmio. Pues ahí está, infinito, quiere decir que la bobina está buena. ¿Ok? Ahora la bobina de arriba, vamos a desconectarla. Bueno, aquí tenemos la bobina secundaria, ya desconectamos la conexión. En el diagrama nos especifica esta conexión más este cable, ¿ok? Así es que este cable va directamente al capacitor, pero lo podemos calar nosotros la bobina desde aquí, calando estos dos. Y nos tiene que dar casi infinito, o entre 100, digamos, ¿cuánto dijimos? Entre 90 y 140 ohmios o infinito. Esto quiere decir que está bien, porque nos está dando infinito. Quiere decir que la bobina secundaria también está en buenas condiciones. Así es que infinito, infinito, magnetrón infinito, estamos perfectos aquí. Ahora, ¿qué podemos calar? Vamos a calar. Bueno, pues ahora vamos a calar este sensor que tiene aquí. Este es un sensor de humedad. Muchos no saben ni lo que es, pero este sensor es de humedad, ¿ok? Solamente detecta la humedad interna y va conectada directamente también a la tarjeta electrónica. Son de 3 cables. Y de acuerdo al diagrama, tenemos que calarlo entre el cable negro y el cable rojo. Y nos debe de dar una resistencia de 6.2 kiloohmios entre el negro y el rojo. Entre el rojo y el blanco 3.1 kiloohmios y entre el negro y el blanco 3.1 kiloohmios. Como ven, son varias lecturas y vamos a hacerlas para mirar si está bueno. Desconectamos el sensor de aquí. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, vamos a hacer las mediciones. Aquí tenemos la primera medición, que es entre el cable negro y el rojo, 5.8 kiloohmios aproximadamente. Eso quiere decir que está bueno porque en el diagrama nos especifica que tienen que ser 6.2 kiloohmios aproximadamente en el diagrama. Así es que está bien. Ahora vamos a calar del cable rojo y el blanco para mirar cuál es la resistencia, rojo y blanco.
2.9 kiloohmios. Quiere decir que también está bien porque en el diagrama nos especifica que deben de ser 3.1 kiloohmios. Así es que está bueno. Ahora vamos a calar del cable negro y el blanco. Por último. Y aquí tenemos 2.9 kiloohmios. Y en el diagrama también deben de ser 3.1 kiloohmios. Así es que está perfecto este sensor de humedad. Así es que todos los componentes de este horno de microondas hasta ahorita están bien. Podemos calar el fusible que está aquí en el filtro de ruido. Ok, podemos calar este fusible. Y ya solamente nos faltaría calar el diodo rectificador y el capacitor. Para eso ocupamos una batería para poder hacer las mediciones correctas del diodo. Ok. Antes de irnos con el diodo y el capacitor, vamos a revisar los switches de la puerta, que es algo muy importante. Son 3, 1, 2, 3. Este switch de la parte de arriba, que es el primario, es normalmente abierto. El del medio es normalmente cerrado. Y el de abajo es normalmente abierto. ¿Qué quiere decir? Que ahorita, mientras la puerta esté abierta, no tenemos continuidad. Por ejemplo, en este de arriba. Ok, no tenemos continuidad porque es normalmente abierto. En este del medio, que es normalmente cerrado, tenemos continuidad porque está cerrado ahorita. Y en el de abajo es normalmente abierto porque la puerta está abierta, ¿verdad? Ahora, si yo cierro la puerta en este switch de abajo, vean, va a pasar a normalmente cerrado. Ahí cambió. Y ya cambia la posición del switch. Por ejemplo, este switch del medio, en lugar de ser normalmente cerrado, pasa a normalmente abierto. Y el de arriba, de normalmente abierto, pasa a normalmente cerrado. Quiere decir que tiene continuidad. Y de esta manera podemos calar los switches de la puerta. En ocasiones es una falla muy común estos switches, cualquiera de los tres. Nada más que acuérdense que hay normalmente cerrado y normalmente abierto. Quiere decir que ahorita, en la posición en la que están cerrados o están abiertos. ¿Ok? Así es que este es normalmente cerrado, normalmente abierto y normalmente cerrado. Pasamos ahora sí con el diodo. Este tipo de diodo es especial. Se puede calar con una batería. Inclusive el diagrama ahí no lo especifica. El motor ventilador ese no lo vamos a calar con el multímetro porque es muy sencillo, la verdad, y la resistencia también pues casi es infinita, así es que ese lo vamos a dejar para después. Ok, quitemos las pruebas, pero con el puro multímetro escala de megaohmios nos da una lectura, digamos, no muy buena, así es que vamos a utilizar una batería, unos cables para hacer un puente, y vamos a ver qué dice el diagrama ahí. Bueno, vamos a utilizar el modo de prueba que el diagrama nos indica con una batería de 9 voltios. Entonces, en esta posición, así como está, vamos a agarrar el multímetro, la punta roja del multímetro, y la vamos a poner aquí. La punta roja del multímetro aquí. ¿Ok? Ahora, el positivo de la batería va a ir aquí. El positivo de la batería va a ir aquí. De este lado. Y la otra punta del multímetro va a ir al negativo de la batería. De esta manera, la lectura debe de ser de aproximadamente 6 voltios en corriente directa. Ahí lo tenemos ya, vean. Es muy sencillo de conectar, la verdad, no tiene mucha ciencia. Acuérdense solamente del cable rojo del multímetro, perdón, la punta del multímetro, aquí, el positivo de la batería acá, y la otra punta del multímetro en el negativo de la batería. Y de esta manera tenemos 4.6 voltios, digamos, recorriendo el diodo, y eso nos indica que está bueno porque en el diagrama nos dice, vamos a ver, que si tenemos una lectura de 6.34 voltios, más o menos aproximadamente, quiere decir que está en excelentes condiciones. Ahora vamos a reinvertir las puntas. Vamos a conectar el cable rojo de este lado. ¿Ok? El positivo de este lado. Y el negativo se queda donde está. Y efectivamente tenemos infinito. Eso quiere decir que el diodo está en excelentes condiciones. Así es que bueno, sigamos con el capacitor ahora. Para medir este capacitor, amigos, del horno de microondas, también el fabricante nos indica que tenemos que utilizar una batería de 9 voltios, sus conexiones para hacer los puentes, y vamos a hacer el mismo procedimiento que utilizamos para el diodo. Ahora vamos a conectar positivo a batería, negativo a batería, y vean lo que voy a hacer, ¿ok? Vamos a mirar aquí. El positivo de la batería va a ir a una punta del capacitor, el positivo. El negativo de la batería va a ir a la otra punta del capacitor. Y ahora sí, medimos en escala de 200 voltios corriente directa el voltaje que debe de ser de aproximadamente 8.90. Vamos a ver. Invertimos las puntas para agarrar positivo con positivo. Ahí está, miren, 9 voltios. Eso quiere decir que el capacitor está en excelentes condiciones. Ahora, ¿qué pasa si hacemos otra prueba como indica aquí? Vamos a aterrizarlo a tierra. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a poner el negativo
donde va el negativo de la batería, y vamos a tocar aquí. ¿Okay? Si no tenemos contacto a tierra, quiere decir que pues el capacitor no tiene fuga, y eso quiere decir que está en excelentes condiciones. Así es que ahí tenemos, vean, 9 voltios de la batería, perfectamente bien. Y no es aterrizado a tierra porque solamente estamos agarrando el negativo de esta manera. Entonces, esta es la prueba que se le hace al capacitor, amigos, y al diodo, y a los demás componentes de este horno de microondas. Este es el relevador que tenemos que calar utilizando, digamos, los settings donde se prende. Vamos a ver si lo podemos calar. Vamos a calar el relay, el relevador, de acuerdo a lo que nos está indicando el diagrama. ¿Okay? El diagrama nos dice que lo tenemos que calar presionando el símbolo de poder o de power desde el 1 hasta el número 10. Lo que dura son de 4 segundos a 22 segundos y la resistencia debe de ser pues infinita y open load por más de 18 segundos se tiene que abrir. Entonces vamos a mirar, presionando primero el número 1, vean cómo lo voy a hacer, ya lo tenemos conectado allí. Desconecté el transformador para seguridad, hay que desconectarlo para que no se generen ondas de microondas ahí. Entonces presionamos el número 1 y miremos el multímetro. Ahí está, perfectamente. Ahora el número 2. Ahí está. Ahora el número 3 y así vamos a calar hasta el número 10. Eso quiere decir que el relevador está bueno, el relay de la tarjeta electrónica. Ahora pues ya nada más voy a poner el número 10. A ver, vamos a ver aquí, que es el más alto. Ahí tenemos el relevador trabajando. Y quiere decir que los componentes de este horno de microondas están en excelentes condiciones. Ahí está. Acuérdense de, muy importante, desconectar el transformador cuando hagan este tipo de pruebas, ¿ok? Así es que bueno, tenemos relevador, magnetrón, transformador, capacitor, diodo rectificador, el filtro de ruido, sensor de humedad, el ventilador, pues ese ventilador realmente es lo más fácil de calar, también lo pueden calar en escala de ohms, pero si está dando vueltas, pues quiere decir que está bueno. Los switches, que calamos los switches, y aquí tenemos la lucecita del foco, pues esta también pues no tiene caso calarlo, el termostato, y pues en este caso aprendimos a calar estos componentes de este horno de microondas, realmente utilizando la guía que nos pone el fabricante. No lo estamos haciendo como queramos, estamos utilizando una guía que nos especifica qué podemos hacer en caso de alguna falla. Y la única falla que presentaría, por ejemplo, este horno de microondas es la falla F4 que veríamos reflejada aquí, el F4. El F4 es solamente una falla del sensor de humedad, de este sensor que tenemos aquí. ¿Ok? Este nos daría el código F4 y sería el único, digamos, código importante en este horno de microondas. Una cosa más, antes de irnos, nos falta revisar el motorcito que hace que se mueva el plato. ¿Dónde está el motorcito? Aquí está. Nos debe de dar una resistencia de aproximadamente de 100 a 150 ohmios. Para eso, pues tenemos que voltearlo. Y originalmente esto viene soldado de fábrica, pero como yo ya lo reemplacé, vamos a quitar el tornillo para que vean dónde está. Aquí solamente tenemos una conexión eléctrica. Y este tipo de motor, amigos, nos debe de dar de entre 100 y 150 ohmios. Vamos a medirlo. Bueno, ahí nos está entregando 3.3 kilo ohmios. Ahora, ¿por qué nos entrega 3 kilo ohmios? Porque este motor no es el original. Yo lo reemplacé por otro, pero no importa. Mientras el plato esté dando vueltas, no importa qué clase de motor le pongan, porque casi todos son compatibles en los hornos de microondas. Así es que esta es la única parte que nos faltaba. El motorcito que hace que dé vueltas el plato. Y pues la mayoría de las veces son, digamos, compatibles uno con otro, no importando el modelo, el tamaño o la marca. Ahí está.